muchísimas gracias a todos y a todas por estar una tarde más con todos nosotros. Mi nombre es Jorge González, soy Area Manager de Eckermann. Bueno, para mí es un placer, como siempre, el contar hoy con dos grandes amigos, dos grandes profesionales, como es el doctor Daniel Cárcamo y el doctor Diego Moraleda. Nos conocemos, conozco a muchísima gente, me alegra ver gente conocida como el doctor Camilo Sainz, que le estoy viendo, era un antiguo, le visitaba yo hace tiempo, hace años, cuando pertenecía a otra compañía, una multinacional. Eckermann, como todos sabéis, es una compañía 100% española. Vale. Nuestro fuerte es el I+D, el factor humano, el ir poco a poco pues innovando y evolucionando a pasos agigantados dentro del mercado de la odontología. Nos encontramos en un pueblecito al lado de Orihuela, se llama Almoradí, es un pueblecito precioso. Bueno, Orihuela también es bonito, pero bueno, es todo en la zona de Alicante. Voy a empezar presentando al doctor Diego Moraleda. ¿Vale? El doctor Diego Moraleda pertenece al Hospital Clínico Centro, es CEO de las clínicas Smile Life de Madrid, máster en periodoncia y cirugía vocal e implantes. Es licenciado en odontología por la Universidad CEU San Pablo y es cofundador del grupo Evolution, ¿vale? De Evolution Group, un grupo extraordinario que se dedica a la docencia, a la formación y que, bueno, pues vamos a contar con ellos durante muchísimo tiempo, si Dios quiere. Por otro lado, el doctor Daniel Cárcamo es conferenciante y profesor universitario de la Rey Juan Carlos, miembro del Comité Científico Eckermann, junto con el doctor Moraleda, doctorado en odontología por la Alfonso X el Sabio y también cofundador de Evolution Group, del grupo Evolution. Sin más, vamos a dar paso al doctor Moraleda para que nos vaya introduciendo en este webinar por qué nuestros implantes no pierden hueso. Creo que es una conferencia muy atractiva y os doy de nuevo las gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Doctor Moraleda, cuando quieras. Bueno, gracias, Jorge. Lo primero, gracias a Eckermann y a todos los que estáis hoy viéndonos, que hoy es una ilusión, y sobre todo a mi compi, el doctor Daniel Cárcamo, Daniel, que es una persona de la que yo aprendo mucho y de la que espero seguir aprendiendo mucho. Bueno, un poco como decía Jorge, la charla que vamos a hacer hoy es por qué mis implantes no pierden hueso, ¿no? Habría que ser un poco más humildes porque eso es un poco un catchphrase. Lógicamente todos tenemos implantes o tenemos fracasos, pero lo que vamos a intentar explicar hoy, tanto Dani como yo, es una serie de criterios biológicos, una serie de piedras que juntándolas todas vamos a tener o vamos a poder optar a unos resultados que en conjunto en global sean más eficientes y que al final consigamos ese éxito, ¿no? Que nuestros implantes no pierdan hueso, valga la redundancia, y que tengamos unos pacientes que, oye, pues que vengan felices y que nos recomienden más y sobre todo tener la satisfacción de un trabajo bien hecho. Sigo sin poder compartir la pantalla, así que nada, os cuento un poco sobre qué va a ser la presentación. En la presentación veremos una serie de parámetros, como ya es el tejido blando, el cambio de plataforma, el tipo de conexión, que muchas veces, aunque llevemos tiempo colocando implantes o empecemos o hayamos empezado hace poco, nos generan una serie de dudas. Entonces, bueno, pues vamos a ir repasándolas una por una y lo vamos a intentar hacer todo con casos de implantes Eckermann, porque qué menos que utilizar un producto tan bueno como los implantes. Y realmente sí, vamos a hablar, como tú decías, de todos aquellos factores que nosotros podemos manejar para poder generar el equilibrio suficiente y que nuestros implantes tengan un pronóstico a largo plazo óptimo, no ni siquiera bueno, sino óptimo. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta el 100% de hueso
incluso en algunos casos conseguir un poquito más de hueso alrededor de esa conexión y que se mantenga, como digo, en el tiempo, porque la idea que tenemos es precisamente que los problemas biológicos dejen de existir. Sí, puede haber problemas mecánicos porque al final esto es algo mecánico que además sufre de una cantidad de fuerzas muy, muy grandes y muy, muy continuas, pero que al menos toda la parte biológica que es de momento lo que nosotros podemos centrarnos, más allá de, obviamente, el factor del paciente, ¿no? La higiene, factores externos como si es fumador, no es fumador, si es una mujer, si a nivel metabólico, hormonalmente está más o menos regulado, o si el paciente tiene algún tipo de enfermedad, de enfermedad sistémica, pero más allá de todo eso, de los mantenimientos que necesita, de todo, en fin, todo aquello que nosotros ya damos por hecho, porque interfiere no solamente en el pronóstico de los implantes, sino en realidad de cualquier cosa que vayamos a hacer sobre la boca del paciente. Como bien decía Diego, tenemos que hablar de todas esas piedras que tenemos para poder ir generando una especie de pirámide en la cual cada una de la base vaya generando el equilibrio suficiente a todas las de los niveles superiores. Y veréis que realmente no son tantos factores y sí que somos capaces de manejar estos factores de una manera incluso, me atrevería a decir, mucho mejor y mucho mayor de lo que generalmente hemos dado por hecho. Y para que veáis la importancia de todos estos factores de los que vamos a hablar ahora uno por uno, explicando el por qué, de dónde viene, intentando, no vamos a dar la turra, por supuesto, pero sí apoyarnos lo que podamos en cierta literatura, veréis que incluso todos estos factores de los que vamos a hablar son mucho más importantes, como por ejemplo factores que antes se creían determinantes, como si el paciente era fumador o no. Creo que ya estamos compartiendo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, correcto, Dani. Pero vamos, Real. continúo. Está muy interesante lo que estás comentando. Fenomenal. No, simplemente eso. Y vamos a intentar hacer un pequeño cambio en la mentalidad de los profesionales para que seamos plenamente conscientes de, primero, qué factores son los que van a alterar o no el pronóstico, es decir, la pérdida de hueso, básicamente, ¿no? Los niveles de estándar biológicos que nosotros estamos buscando alrededor de los implantes a futuro, cuando digo futuro es medio, largo, larguísimo plazo, desde luego, no nos vale algo de un año, 2 años, si no estamos hablando a lo mejor de 8, 10, 12, 14, incluso casos que tenemos de más de 16 años. Vamos a intentar transmitir qué factores son, por qué son tan importantes, cómo los manejamos y lo que sí, antes de que empieces tú, pues quería transmitir un poco la importancia de todos estos factores poniéndolo en antagonismo, ¿no? Digamos, con algo que habitualmente todos hemos dado por hecho que era un factor determinante para la salud de los tejidos periimplantarios y del implante en sí, que era que un paciente fuera fumador o no, o que un paciente fuera diabético o no. Estos factores de los que vamos a hablar, que son factores no tan sistémicos, tan generales, sino más locales, son incluso mucho más importantes que estos sistémicos de los que estaba hablando. Correcto. Gracias, Dani, por la introducción y por quitarnos estos espacios fríos que queda. Exquisito, exquisito, doctor. Cuando quieras, Diego. Pues venga, vamos a por ello, chicos. Claves en el éxito de implantes. Esta imagen es de un lituano que es Tomas Linkevicius. Para quien me conozca, sabe que para mí es un referente, ¿no? Y entonces es una persona, un clínico, que lo que ha hecho es coger literatura científica antigua, moderna, y lo que ha hecho es un libro y lo ha resumido todo, que es un poco de lo que vamos a hablar, ¿vale? Por lo tanto, para tener éxito, ¿no? Que es el éxito de los implantes, no es solo que no le moleste al paciente, sino que, oye, pues que no pierda hueso, que el anciano esté inflamada y que nosotros cuando introduzcamos esa sonda periodontal o veamos esa radiografía, pues como decía Daniel, que haya incluso un poquito más de hueso de lo que debería haber, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer una breve introducción, para los que no lo sepan, los implantes tienen una rugosidad. Esa rugosidad es importantísima para que se metan esas células óseas inmaduras y se ostintegre correctamente el implante y sobre todo para que se mantenga integrado en el tiempo, ¿no? Esa rugosidad simplemente a nivel anecdótico se mide con dos parámetros, el RA y el SA, y bueno, y no quiere decir que a mayor rugosidad mayor interacción con el hueso y mayor integración, ¿de acuerdo? ¿Qué es la estabilidad primaria? Que es un concepto básico que muchas veces, oye, pues no lo llegamos a comprender, ¿no? La estabilidad primaria es la fricción que ejerce ese tornillo con el hueso.
cuanto mayor es la fricción, mayor es la estabilidad primaria. Algo que nos encanta y que además compartimos tanto Dani como yo, es que los implantes triplo tienen, por ejemplo, en el caso de Eckermann, tiene una estabilidad primaria bestial. Entonces son implantes fantásticos para hacer carga inmediata, para provisionizaciones inmediatas o cuando estás colocando implantes post-extracción. Eso es lo primero que debemos saber. Esa fricción que se genera de dos formas, por la espira, que podríamos denominar si ese implante es agresivo o no, o porque el implante es más ancho que la última fresa, ¿de acuerdo? En la zona maxilar, cuando estamos en los másters o cuando estamos comenzando, siempre nos dicen infrafresa, ¿no? Fresa una fresa por debajo. Pues ¿para qué es eso? Para que la última fresa sea más estrecha que el implante y el implante compacte más el hueso. Si nosotros nos vamos al hueso de la mandíbula o un hueso más duro, no tendría sentido infrafresar porque no podríamos colocar el implante porque entraría con demasiada estabilidad. Una cosa que tenemos mucho miedo al torque de inserción, ¿por qué? Porque clásicamente, y siempre hay que tenerle miedo, pero clásicamente nos han dicho que el torque de inserción y que esa estabilidad cuando la excedíamos nos podría producir una necrosis ósea. La literatura científica a día de hoy va en detrimento, va cada vez desmintiéndolo más. Con eso yo no quiero decir que vayamos a meter implantes en mandíbula a 100 newtons, porque eso sería una absoluta barbaridad, pero sí que podemos colocar implantes en maxilar a 50-60 newtons y se siguen integrando y además dando unas garantías de éxito totales. ¿De acuerdo? La superficie, como decíamos, una mayor rugosidad no quiere decir una mayor interacción biológica, y una mayor SA, una mayor rugosidad, no quiere decir un mayor PIC. Que para quien no lo sepa, vamos a utilizar algún anglicismo, que es bueno conocerlos, que es el bone implant contact, ¿no? Ese contacto de hueso implante no va a ser mayor. Entonces, al final, todo esto es una pirámide de piedras, ¿no? Vamos colocando piedras y nos van a dar un resultado final. ¿Qué es lo ideal? Que cumplamos todas las piedras, ¿no? Que cumplamos que el tipo de implante esté correctamente seleccionado, que lo vamos a ver ahora, el tipo de pilar, que Dani nos va a contar mucho más adelante, el tejido blando, el cambio de plataforma, que es algo que siempre nos han contado, ¿no? Tanto en la universidad como en los másters, y realmente es una bobería, pero que una vez lo entendemos es fantástico. ¿A qué profundidad colocamos nuestro implante? ¿No? Todo este tipo de cosas van a hacer una pirámide y un equilibrio. ¿Para qué? Para que haya una estabilidad de tejidos preimplanarios. Y además, os digo una cosa, no vale de nada colocar un implante fantástico, si luego hacemos una rehabilitación, una corona, que sea una chapuza, ¿no? Es decir, si trabajamos con implantología buena, hay que trabajar con una rehabilitación buena. Ya lo rehabilitemos nosotros o se lo derivamos a un compañero, ¿no? Entonces, lo primero que siempre nos preguntamos a la hora de colocar un implante es qué tipo de conexión voy a trabajar. No tiene nada que ver una conexión interna, la conexión interna es donde se mete la corona adentro, a una conexión externa, que es lo que abraza, ¿no? Parece una bobería, pero una conexión interna, un implante bone level o un implante tissue level, un implante bone level sería nivel hueso, ¿no? Bone de hueso, level nivel hueso, lo podemos sumergir más, una conexión externa no es ese tipo de implante que podemos sumergir más, debemos dejarlo a nivel de la plataforma, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que por curarnos un poco en salud lo sumergimos un poco más, pero para compensar esa discreta pérdida ósea. Entonces, dentro de la marca Eckermann, nosotros vamos a utilizar sobre todo la tipo triplo, ¿de acuerdo? La tipo triplo es una conexión cónica. Una conexión cónica quiere decir que nosotros juntamos dos vasos, un vaso de cristal con otro vaso de cristal. Cuando nos cuesta sacarlo, eso es la conicidad, ¿no? En este caso tiene una conicidad de 6 grados. Y como decíamos, ¿a qué profundidad coloco mi implante? Pues depende de qué implante sea, ¿no? Con una foto de Galicia, pues si es juxta, cristal o tissue level, nosotros lo vamos a colocar al ras de la encía, al ras del hueso. Y vamos a intentar utilizar un tipo de implantología que se llama monofásica. En Eckermann tenemos los monobloque o los, por ejemplo, los nuevo externa 4,1 perio. ¿Y qué nos dice la literatura científica? Que alejan el gap, ese gap es inexistente, esa infiltración bacteriana es inexistente, por lo tanto los tejidos periimplantarios de la encía se conserva más sana, ¿de acuerdo? Incluso Berlund en el 2005 ya nos dice que el tipo de conexión de implante puede minimizar el infiltrado de bacterias. ¿Qué nos están diciendo? Oye, pues que en función de la conexión del implante y donde dejemos el implante puede haber más bacterias o no. Y ya sabemos que la periimplantitis está causada por bacterias. Cuando nosotros nos vamos a un implante bone level, es decir, un implante que vamos a utilizar
por debajo del hueso o a nivel del hueso. ¿Qué nos dice la literatura? Pues que hay un mayor estímulo de la osificación por una expresión de las BMP2 y las 4, y si nosotros profundizamos ese implante, la osificación, es decir, el tejido óseo circundante alrededor de ese implante va a ser menor, va a ser mayor. Que hay una menor exposición de la parte metálica, este sentido común. Cuanto más metamos el implante, menos se ve la parte del implante, ¿no? Que va a tener un impacto directo el tejido blando que tengamos. Si nosotros tenemos muy poco tejido blando, una forma de aumentarlo es sumergiendo más el implante, ¿no? Que hay un ratio de supervivencia mayor cuando nosotros sumergimos los implantes, que hay una menor pérdida de hueso marginal, que los implantes yuxtacristales a nivel del margen pierden más hueso que los implantes que se sumergen, y que incluso el hueso trabecular, el hueso, tiene menor estrés. Por lo tanto, ya tenemos la conclusión de que los implantes bone level debemos sumergirlos. Pero no nos podemos quedar ahí, hay que analizar las otras piedras de ese equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a ir subcrestales, simplemente para los que conozcan el producto, fenomenal, y para los que no, por hacer un breve resumen, tendríamos la familia Wiener, que es una conexión hexagonal interna, tiene una mayor compatibilidad, y la familia Triplo, que es una conexión cónica interna. Para mi gusto, o es un tema a título personal, la familia Triplo tiene una menor compatibilidad con aditamentos que no son originales, aunque todos deberíamos utilizar aditamentos originales. Incluso ya hay literatura científica como la de, creo que es una literatura científica reciente argumentando que los aditamentos originales son mucho mejores, pero es algo de sentido común. Y la familia Triplo tiene una conexión cónica, como no me quiero repetir, que tiene una estabilidad mucho mayor. Y no todos los implantes de conexión interna son bone level, ¿de acuerdo? Hay un implante que cada vez está más en desuso, aunque yo le tengo mucho cariño, que es el triploperio. Es un implante de conexión interna, pero con el cuello pulido. Y bueno, y lo que vemos son estabilidad de los tejidos. Radiografía en el 2019, fijad qué estabilidad de los tejidos, qué hueso, cómo lo tenemos. 2023 permanece prácticamente igual. Pero esto, lógicamente, tiene un truco, y es que cumplamos todos esos criterios de elección. Así que nada, Dani nos va a contar un poco qué es el cambio de plataforma y el platform switching, y para ello voy a dejar de compartir pantalla momentáneamente para que él pueda compartir la suya. Muy bien. Pues compartimos y... Bueno, creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, lo más importante, Diego, se te ha olvidado que además decimos platform switching. Platform No, switching. platform switching no existe. Bueno, efectivamente, el cambio de plataforma, que esto es una cosa que ya la charla en 2006, yo tuve además, ayer lo comentaba con Diego, la oportunidad de asistir a una masterclass en la Universidad de Nueva York de la charla cuando en el año 2006 sacó adelante este proyecto. En realidad, bueno, de hecho, las fotos originales son aquellas que veis justo en esta zona de la izquierda, y en realidad lo que nos dice es que la encía, siguiendo la filosofía básica que tendría un periodoncista en realidad, que es hagamos que la encía se sienta a gusto. Y la encía se va a sentir a gusto siempre que haya este espacio biológico del que nos comentaba antes un poco Diego. Es decir, siempre que tenga cierta cantidad de sitio para poder apoyarse, además apoyarse sobre una zona que sea pulida o que esté lisa, que se sienta cómoda, lo suficientemente cómoda como para permanecer ahí sin sufrir un proceso inflamatorio continuado. Vamos a echar un vistazo a ver esto que es del platform switching. Fijaos, en estas imágenes lo que estamos viendo es precisamente un cambio de plataforma que en los productos, en los implantes que Diego y yo usamos, que son los triplo, ya viene de serie preparado, pero que no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que tenemos que hacer una conjunción con una elección de un pilar, de un aditamento, lo que antes se llamaba multiunit, pero que en realidad es un pilar intermedio, que además tenga ese cambio de plataforma también y que nos salga como por ejemplo, aquí estáis viendo en las zonas en las radiografías originales de los trabajos de la charra, cómo salía una especie de tubo, que eso ya funciona, sino que tenemos que intentar precisamente, más como en esta foto, fijaos, de este caso, cómo no solamente tenemos una conicidad en la conexión, sino que también tenemos unos pilares intermedios con un perfil de emergencia lo más alto posible. Lo que está demostrado, desde luego, es que esto va a generar
quizá no un adiós a la perimplantitis, un hasta luego, pero sí que va a generar el uso de estos pilares intermedios con unas cualidades determinadas de las que vamos a ir desarrollando sus características en breve. Lo que sí que va a hacer es un mantenimiento constante y real de los tejidos blandos alrededor del implante. Y lo que después de tantos años y tantos millones de implantes colocados nos hemos dado cuenta los implantólogos es que si bien en un principio estábamos obsesionados con poner un tornillo en el hueso y creíamos que eso era suficiente, cuando ya nos dimos cuenta que el paciente no demanda un tornillo en el hueso, sino que demanda un diente, los tejidos blandos de alrededor eran importantes. Y una vez que nos hemos fijado y hemos hecho ese cambio de mentalidad, ese cambio de paradigma, y no vendemos implantes, sino que vendemos dientes, coronas sobre implantes, la estética ha mejorado, pero además también ha mejorado todo el perfil alrededor del implante y el pronóstico a lo largo del tiempo. Es decir, por una demanda del paciente, que nos lo ha dado el mercado, el cambio de paradigma de darle solo importancia a la parte ósea, darle importancia también a la parte blanda, a la parte rosa, ha hecho que nos demos cuenta que cuanto mayor sea la cantidad de tejido alrededor y mejor sea la calidad de ese tejido alrededor, mucho mejor pronóstico van a tener los implantes. Aquello que nosotros pensábamos que era algo fisiológico, ¿no? Que no era patológico, era una cosa que tenía que pasar, que era una pérdida de 1,5 milímetros de hueso alrededor de la conexión del implante el primer año y luego entre 0,1 y 0,2 milímetros todos los años. Eso que pensábamos que se daba por hecho que era así, gracias a ese cambio de paradigma nos hemos dado cuenta de que no, que si todas esas piedras de las que nos hablaba Diego están colocadas en su sitio, se genera un equilibrio virtuoso que hace que pasen años y pasen años y pasen años y que en pacientes fumadores, diabéticos, bueno, que sistémicamente a lo mejor no estaban perfectos como para meterlos en un estudio, bueno, pues incluso en ese tipo de casos tengamos un pronóstico fabuloso, no bueno ni óptimo, sino fabuloso de estos implantes. ¿Qué tenemos que hacer? Fijaos, lo que tenemos claro es evitar la desconexión y conexión continua de los elementos protésicos sobre la conexión del implante, generar estabilidad de la conexión que va a ser crítica también para la estabilidad de esos tejidos perimplantarios y para que suceda o no la perimplantitis, y también el biotipo del paciente. Todo esto se soluciona o se intenta solucionar o se maneja de mejor manera si somos capaces de hacer este platform switching y luego además rehabilitar con unos pilares intermedios como de los que estábamos hablando. Y además, ahora veremos cuanto más altos, mejor, y con mayor conicidad, mejor. Quiero que os fijéis rápidamente en estas imágenes. Si echáis un vistazo rápido, os daréis cuenta, porque no hay que fijarse demasiado, que todas tienen cosas en común. Y es que aquellos implantes que tienen una cortical estrecha, que están colocados vestibulizados, como por ejemplo estos de aquí abajo, y que sobre todo están en zonas donde no hay tejido queratinizado, fijaos qué diferencia entre esto, que es mucosa masticatoria, es decir, es un tejido queratinizado, resistente, duro, y esto que es mucosa de revestimiento, que forma parte ya por debajo de la línea mucogingival, que es encía no queratinizada, es donde empezamos a tener primero un proceso inflamatorio crónico de las encías. A continuación, se abren unos espacios, los bichos en la boca son muy tercos y muy malos y además hay un montón y se meten a lo largo de esos huecos, de esas bolsas, y como además sabemos que frente a este avance bacteriano un implante va a responder siempre mucho peor que un diente, lógicamente, igual que responde ante todo peor una pierna mecánica que una pierna biológica natural, pues al final la encía termina no encontrándose a gusto, desarrolla un proceso de migración y la poca encía queratinizada que pudiera haber termina desapareciendo por completo y eso hace que de nuevo el proceso sea cada vez, se repite y se repite y cada vez sea más sencillo que se vaya, por un lado, generando más bolsas biológicas más profundas, unos nichos bacteriológicos mucho peores, con un proceso de inflamación crónico, con una pérdida consecuente de encía y donde está la encía le acompaña el hueso. Lo que significa que si estás perdiendo encía, clínicamente significa que por debajo también estás perdiendo hueso. La encía está siempre donde se encuentra a gusto. Yo a todos mis alumnos en la universidad, cuando les daba, durante más de 10 años estuve enseñando medicina oral y había un componente muy importante porque estudiábamos los distintos tipos de tejido blando que había en la boca. Y siempre les decía que teníamos que comparar los tejidos
blandos de la boca como si fuese la mano. El dorso de la mano es un dorso no queratinizado, es piel, porque no hay solución de continuidad, o sea, no hay una separación, todo es piel en tu mano. Pero esto viene de serie queratinizado, viene resistente. Aquí está preparado para que tú estés generando fricción y dándole zapatilla de manera continuada durante toda tu vida. Y de hecho, la reacción normal a un proceso irritativo crónico en un tejido queratinizado, que sería un callo, es decir, un proceso de mayor queratinización todavía. Eso no sucede en el dorso de la mano. El dorso de la mano es mucho más elástico porque necesita hacer esa función. Por supuesto, tiene una capacidad de protección, pero si tú te haces ahí una herida, lo más probable es que tengas incluso un problema de cambio celular, no un callo. Bueno, pues aquí lo que tenemos es un tejido no queratinizado, es decir, dorso de la mano, frente a tejido queratinizado, que es palma de la mano. Nuestra misión como clínicos es intentar que nuestros implantes siempre estén rodeados de tejido queratinizado. Cuanto más, mejor. Bueno, una buena manera de poder hacer esto es hacer la técnica One Abutment One Time, es decir, intentar colocar un implante y el mismo momento que pongamos ese implante, eh, generar un perfil que nosotros queramos con estos multiunit de los que estamos hablando, con estos pilares intermedios de los que estábamos hablando. Y entonces lo que haremos será que la encía queratinizada vaya conformándose alrededor de estos pilares intermedios. Vamos a echar un vistazo porque hay distintas piedras de las que hablábamos, ¿no? Que es en torno a lo que gira todo esto. Una de las piedras fundamentales para generar el equilibrio de los siguientes niveles es decir, bueno, si ya sé que tengo que usar un implante bone level, y que la encía necesita un ancho biológico, un espacio biológico, es decir, necesita una cantidad de milímetros determinado desde la conexión del implante hasta la conexión de este pilar, porque voy a usar un pilar, porque me han dicho que cuanto más alejada la conexión, mejor. Debería preguntarme cuánto tengo que profundizar ese implante. Y todo viene determinado por los milímetros que tiene que existir de espacio biológico. Actualmente, ese espacio biológico se estima que es de unos 3 milímetros, siendo ideal 4 milímetros. Si os fijáis, se puede intentar colocar el implante un poquito más abajo cuando tengamos hueso para generar estos 4 milímetros sobre una encía más estrecha. Si tenemos más encía, incluso si tenemos menos hueso, podemos intentar colocarlo no tan profundo e ir ganando esos 4 milímetros, o bien jugando con el hueso o bien jugando con la encía. Para conseguir estos 4 milímetros, a veces como las circunstancias no son las ideales, tenemos que realizar alguna técnica, alguna modificación de la colocación del implante. Una, la perfilación o el taping; otra, sumergir más el implante, que sería lo más sencillo; hacer un tempol blando con con las propias tapas, los tapones de cierre, o un aumento del tejido blando. Fijaos, a mí perfilar, sumergir más el implante o hacer el tempol son cosas que me gustan relativamente poco porque en mi experiencia, y tengo la fortuna de no solamente llevar 20 años trabajando, sino que llevo muchísimos años dedicándome solamente a la implantología, con muchos implantes todos los años. En mi experiencia, y yo creo que vosotros también lo habréis notado, cuanto más espacios dejas entre el proceso de cicatrización superior blando y el hueso, más espacios dejas, más nichos bacterianos aparecen. Esto es lo típico de: doctor, me ha salido aquí como un granito, tengo un poco de pus. Bueno, pues esto es precisamente porque hay esta generación de espacios. Entre perfilar o sumergir más el implante, prefiero siempre sumergir más el implante. Si sumerjo más el implante, que es lo que hacemos con los triplo, lo que intento es usar una técnica de labrado de lecho de fresado biológico, 45 revoluciones por minuto, con las fresas de Eckermann, que son como palas y van recogiendo mucho hueso sin irrigación, y todo ese hueso luego lo coloco precisamente aquí detrás. El día que hago la segunda fase me acuerdo, porque claro, desde que hacemos este tipo de técnicas, pues nos encontramos que la segunda fase son más complejas porque llega a crecer hueso por encima. Esto que antes era una cosa, que era una locura, que era como un unicornio, ¿no? Era un mito. Bueno, pues ahora nos lo estamos encontrando cada vez más. El tempol no es una cosa que me guste mucho, ni el aumento de tejido blando. El tempol, por lo que hablábamos, porque se generan aquí unos espacios que suelen terminar colonizando, o al menos de manera más frecuente que si no lo hacemos, y en cualquier caso prefiero trabajar
el tejido blando, como ahora os contaré, en una segunda cirugía. De la misma manera, el aumento de tejido blando, que es algo fantástico, hay veces que no queda otra y hay que hacer pues, una vestibuloplastia, un injerto gingival libre, a veces estamos poniendo otro tipo de injertos de dermis, en fin. Pero encarece mucho el trabajo al paciente, genera muchísimo mayor tiempo de cirugía, a veces también muchísimo mayor tiempo de espera para poder tener el resultado final. Y es mucho más cruento y cuantas más cosas haces, en mi experiencia al menos, más posibilidades hay de que vaya surgiendo algún problema. Por eso hemos intentado ir estudiando efectivamente qué era lo mejor que podíamos hacer de la manera menos invasiva posible. Empezamos. De manera ideal sería el día que tú pones los implantes, poner los perfiladores, que son estos casos que estáis viendo aquí. Es verdad que, por ejemplo, en la parte superior, como estáis viendo en la izquierda, cuando estamos hablando de maxilar superior, pues si el paciente tú le dices, oye, mira, que por aquí no puedes comer, no te toques con la lengua, déjalo tranquilo y lo puedes hacer todo, pues incluso en casos donde hay extracción, por supuesto sin abrir un colgajo, para que precisamente no haya una cicatriz posterior. Puedes hacer la extracción, colocar el implante, poner un perfilador, dejarlo a ras, como estáis viendo aquí, y luego, cuando descubres eso a los 3 meses, pues realmente tienes un proceso de queratinización alrededor fabuloso. Te puede dar un poco más de miedo, como en el caso de la derecha, cuando está al lado de la lengua, porque la lengua va generando sus pequeños movimientos. Y el problema no es la fuerza sobre los implantes cuando está cicatrizando durante esos 3 primeros meses de espera para la osteointegración, sino el problema es el empuje, aunque no sea muy grande, de fuerzas consistentes y continuas, ¿no? Te puede dar un poco de miedo, pero fijaos, los resultados son espectaculares. Si decides, como es muchas veces en mi caso, no jugártela, entre comillas, hacer solo una fase, es decir, poner el perfilador en la primera cirugía, digamos, fijaos, en casos como estos, al principio lo que hacíamos era intentar llevarnos, pues haciendo una especie de roll flap muy cutre, intentar llevarlo a la parte vestibular. Luego lo que fuimos haciendo, nos fuimos dando cuenta que en realidad lo que necesita el tejido es que tú separes y que de un lado y otro tengas encía queratinizado, aunque sea poco, porque lo que tú estás haciendo, si en este lado de la herida hay un tejido y en este otro lado de la herida hay otro tejido, le estás diciendo a la sangre que está justo en medio que se tiene que convertir en el tejido de esos dos lados. De tal manera que ya terminamos ni siquiera dando puntos y conseguimos resultados como estos. Evitando vestibuloplastias, evitando injertos, terapias mucho más cruentas, muchísimo más tiempo del paciente y también para el profesional en el sillón, y que si somos capaces de entender que, por ejemplo, este tipo de casos no se puede resolver, o sea, tenemos que generar unas conexiones superiores con los pilares intermedios y elevar toda la parte arriba para alejarlo de la encía. Pues fijaos, el paciente se va a casa así, tal cual, ni puntos, ni absolutamente nada, viene a las 2 semanas así y empezamos a tomar medidas sobre un tejido queratinizado. Si tú además, que ya tienes ese tejido queratinizado, resistente y poderoso a los envites de lo que es tener un implante, si tú subes la rehabilitación arriba, no vuelves a tener conexiones, todos los micromovimientos los subes arriba, generas además que el espacio que hay alrededor de este tejido queratinizado sea suficiente para que la encía se encuentre a gusto. Es altamente improbable que en este caso, que podríamos tener muchos problemas, porque fijaos el punto de partida, sin hacer grandes cirugías y grandes esfuerzos, tengamos unos implantes con muy buen pronóstico a largo plazo. Igual, esto es un caso bastante complejo para poder rehabilitar y generar encía queratinizada, y fijaos cómo vienen a las 2 o 3 semanas de revisión, simplemente haciendo unas pequeñas incisiones y diciendo que si esto es queratinizado y esto es queratinizado, aquí tiene que haber un pasillo queratinizado. Si yo ahora cojo y elevo todas las conexiones, todo lo que le puede perjudicar a la encía, lo elevo hacia arriba con los pilares intermedios, pues lo más probable es que no tengamos problemas. ¿Cómo tienen que ser esos pilares intermedios? Pues fijaos, todos los estudios nos dicen que cuanto más pequeño es el pilar intermedio, mayor es la pérdida ósea. ¿Qué significa esto? Que si
esta es mi conexión del implante. No sé si llegáis a ver porque aquí me voy a poner. Si esta es la conexión de mi implante y yo tengo la conexión del pilar intermedio, aquí habrá pérdida ósea, aquí habrá menos pérdida ósea, aquí casi no habrá pérdida ósea y aquí no habrá absolutamente nada de pérdida ósea. Estamos hablando siempre de entre 1 y 4 milímetros. Ahora, también os digo, esto es un buen caso para poder explicarlo. Fijaos, son dos implantes exactamente iguales, pero que se rehabilitan de manera diferente. Aquí no tenemos mucho espacio y se pierde algo más de hueso. Pero incluso perdiendo más hueso que en este otro, en el que hemos elevado la conexión, o estos dos, perdiendo más hueso que el contralateral, que son al que pertenece esta radiografía, del mismo paciente, fijaos, cuanto mayor es el perfil de la plataforma, cuanto mayor es el espacio que tú dejas para que repose la encía, mayor y mejor es la cantidad de hueso que hay alrededor de las conexiones de los implantes. Pero, como os decía, incluso manejando ese factor no de manera ideal, no al 100%, sino al 80%, vamos a poner, vamos a conseguir que esto se mantenga durante mucho, mucho tiempo a nivel biológico. Es decir, al alejar la conexión, no solamente estás dejando espacio, que vale, ok, aquí a lo mejor o nos hubiera venido mejor más espacio, pero las condiciones del paciente del caso no nos daban. Bien, no ocurre absolutamente nada, podemos perder un poco de hueso, pero esa pérdida ósea no va a ser continua en el tiempo. O sea, no va a ser aquello fisiológico que hablamos al principio y la capacidad de que esos implantes sufran perimplantitis es muy pequeña, porque además nosotros al hacer la segunda fase ya hemos hecho que esa zona esté alrededor de encía queratinizada, de tal manera que tú todos los daños posibles los elevas aquí arriba. Y incluso, que es para que veáis un poco lo importante que es esto, ¿no? Incluso en el peor de los casos, si tú eres capaz de hacer el platform switching, de además generar todavía un platform switching mayor con la conexión arriba, incluso no siendo el caso ideal, vas a tener un gran pronóstico a la hora de la rehabilitación. Fijaos, con un buen mantenimiento, esto es un caso del doctor Diego Moraleda, incluso en casos en los que se ha perdido hueso, pues probablemente por compresión ósea a la hora de colocar el implante, estos implantes triplo tienen una estabilidad bárbara y probablemente fue lo que pasó. Bueno, pues elevando la conexión arriba, generando que el tejido queratinizado que esté alrededor se sienta a gusto, que la encía se sienta cómoda alrededor de los implantes, con unas buenas higienistas que sean capaces de hacer un buen mantenimiento, incluso conseguimos una cantidad de hueso que vuelva otra vez a su ser. Y lo más probable es que nunca tengamos problemas biológicos a este alrededor. Fijaos aquí, se ve también cuanto mayor es el pilar, mejor y mayor es la cantidad de hueso que hay alrededor de la conexión. Para ir terminando mi parte, espero que no me haya enrollado mucho, pero me apasiona mucho este punto, la verdad. Me gusta mucho hablar de ello y poder compartirlo con todos vosotros. Vamos a hablar un poco del material de la restauración. Otra piedra, es decir, yo ya sé qué implante me gusta, qué conexión me gusta, dónde debería poner ese implante, sé que tengo que usar unos pilares para elevar la conexión hasta arriba, sé qué tengo y qué debo hacer para conseguir encía queratinizada. Bueno, pues ahora ¿cómo tiene que ser la corona? ¿Cómo va a ser ese diente? Bueno, fijaos, a veces vendemos circonio, pero no es circonio. Tienen un glaseado por encima y la parte de abajo sigue ese glaseado. El circonio pulido es lo que es más biocompatible con la encía. Y de nuevo la encía es la que manda. La encía siempre está donde ella quiere, no donde queremos nosotros. Nosotros no somos tan listos ni tan buenos. Está donde ella quiere. Aquí hay una diferencia, si veis en las dos imágenes, aquí hay un glaseado continuo y este glaseado junto el aditamento, junto a la conexión, este glaseado es el que está en contacto con la encía. Esto genera un proceso de irritación sobre la encía. Muchas veces habréis visto, pues yo qué sé, la típica corona un 46 con un montón de encía alrededor, fabulosa, que nunca da problemas, pero un día la tienes que desmontar porque lo que sea, pues se ha aflojado, le quieres cambiar el tornillo, lo que sea, se ha saltado la porcelana y de repente descubres que todo el pozo alrededor, que se ha formado de encía alrededor de esa muela, de esa corona, está muy irritado, está muy vascularizado, sangra con facilidad. Bueno, pues
Para evitar todo esto tenemos que hacer, obviamente, un buen diseño, para eso tenemos grandísimos profesionales de la prótesis en nuestro país, y sobre todo que efectivamente lo que queremos es que haya circonio pulido en contacto directo sobre la superficie de la encía. Esto, en estas radiografías podéis ver, esto corresponde a esto, es decir, la foto, la radiografía de la izquierda corresponde al dibujo de la izquierda y el de la derecha al de la derecha, y veis cómo todo esto va pulido sobre los tejidos blandos, es circonio, y no estamos haciendo, como dice Linkivicius, circonio sin circonio, sino que lo que estamos haciendo es cambiar lo que antes era, por ejemplo aquí, lo que antes era un apoyo de un glaseado que tiene un componente mecánico más rugoso, para que me entendáis, y que genera cierta fricción sobre la encía y la inflama. Bueno, pues ahora lo que hacemos es tener cuidado de que toda esta zona sea efectivamente circonio puro pulido. Fijaos, esto también es un caso del doctor Diego Moraleda. Cambia una corona metal porcelana que va directo a implante, que por otro lado pues está fabuloso. Bueno, pues está todavía mejor manejando algunos de estos factores, ¿no? Generando el platform switching mucho más exagerado y llevando la conexión hacia arriba todo lo que ha podido, y además teniendo el circonio alrededor de los tejidos blandos. Y aunque sea un margen, digamos, no significativo, porque con la corona metal porcelana incluso iba a ir bien, fijaos que esos pequeños cambios hacen que incluso crezca hueso por encima de todo lo que es el perfil del pilar intermedio. Igual, más casos para que podáis ver en las radiografías, también aprendáis a leer cómo esto es toda la parte del glaseado. Esto sería circonio, que es como debe ser. Esto, sin embargo, es glaseado directo en contacto sobre, aquí se ve mejor, sobre el tejido blando, lo que va a generar una irritación mayor. Este tipo de cosas, estas pequeñas cosas, yo soy músico y siempre digo que seguramente en alguna conferencia alguno de los que haya repetido conmigo pues me habrá escuchado decirlo. En los detalles está la grandeza de las canciones, es decir, yo estoy convencido de que una canción buena funciona con una guitarra y voz o un piano y voz y ya está. Y si gusta a mucha gente, esa canción es buena. Pero de ser buena a ser muy buena, entra el proceso de producción, los arreglos, los coros, y ahora vamos a meter aquí viento y va a haber unas trompetas y aquí unos violines. Y aquí. Ese tipo de detalles son los que hacen que una canción no sea buena, sino que sea un himno generacional, ¿no? Bueno, pues es precisamente esto de lo que estamos hablando. Fijaos cómo desde el 2019 hasta el 2023, haciendo las cosas bien, pues mantenemos algo que seguramente en 2033 y en 2043 tengamos una radiografía, pues si no igual, prácticamente igual. Bueno, esto es básicamente lo mismo, no quiero aburriros más. Lo que queremos es que no tengamos estos problemas, que desechemos estos problemas por una vez por todas, porque el mejor tratamiento de la perimplantitis es no tener perimplantitis. Usar plataformas internas, pilares altos, posicionar si puede ser guiadamente, ahora que es relativamente sencillo, mucho más que hace años, con cirugía guiada, la posición de los implantes, rehabilitar con este circonio pulido y, por supuesto, hacer un mantenimiento periodontal adecuado. Es espléndida la conferencia, como siempre. Muchas gracias. En la parte que me toca, sí me gustaría decir que Eckermann vende los implantes sin perimplantitis. ¿De acuerdo? Eso tenéis que recordarlo siempre. Entonces, bueno, pues no sé si el doctor Moraleda está listo para continuar. Bueno, entonces un poco, sobre todo creo que Dani lo ha explicado fantásticamente. Al final es una serie de factores que debemos de cumplir para evitar la perimplantitis, ¿no? Que la perimplantitis creo que todos los sabemos un poco lo que es la pérdida de hueso alrededor de los implantes. Y bueno, hay que tenerle miedo, también hay que tenerle respeto, pero también hay que saber que hay que tratarla, ¿no? Muchas veces o nos puede venir un paciente y nosotros sondamos el implante, tiene ya 2 espiras, lo tocamos, no tiene tejido blando y, joder, pues nos da apuro decirle al paciente hay que someterte a una cirugía de tejido blando, se lo cobro, no se lo cobro, se lo puse yo hace 2 años. Pues mirad, al final la conclusión es que si no tratamos a estas personas, si no les hacemos la cirugía de tejido blando,
Y, por supuesto, si no, montamos un protocolo de mantenimiento periodontal, que yo os lo recomiendo, y además, bueno, pues a las personas a las que he tenido la ocasión de ir a sus clínicas, a echarles una mano de vez en cuando, siempre se lo repito, ¿no? Hay que tener un protocolo de mantenimiento periodontal, porque si no nos encontramos, a pesar de que cumplamos muchos criterios, que en principio, si cumplimos todos, no debemos de tener ningún fracaso, pero es prácticamente imposible cumplirlos todos en todos los casos, pues evitar este tipo de pérdidas óseas, ¿no? Entonces, Eckermann, fijaos, saca un pilar intermedio, como decía Dani, que se llama pilar intermedio en realidad, o multi-unit, ¿no? Que es el multifix. Y a mí el multifix, cuando me lo presentan, digo, joder, está bien, es igual que un multi-unit, pero yo le veo una ventaja mucho más allá, porque ¿qué es el multifix? El multifix es como un multi-unit que podemos o atornillar o dejarlo retenido, pero para prótesis fija. Entonces, yo que soy un obseso con mi equipo de higienistas en desmontar prótesis, a mí me viene fantástico, porque una híbrida de 6 implantes o de 8 tardo pues para desmontar 8 implantes tardo 15-20 minutos, más el teflón, el composite y todo el pijama lleno del polvo de composite. Con esto tardas muchísimo menos, ¿no? Y sobre todo, tener en cuenta que hay que hacer mantenimientos periodontales. Yo creo que, aunque ahora estéis silenciados, si yo os enseño esta imagen y os digo, oye, esta paciente tiene salud perimplantaria, esta paciente veis inflamación, pues yo os puedo decir que sí que tiene inflamación. Hay un estudio muy curioso que yo pongo mucho en las presentaciones, que es de Costa, y con 80 pacientes con mucositis a los 5 años, de los 39 que se les realiza mantenimiento, 18 desarrollan perimplantitis, pero a los 41 restantes que no se les realiza mantenimiento, el 44 desarrolla una perimplantitis. Eso quiere decir que si nosotros, por algún casual, no hemos cumplido con los criterios que hemos contado y que ha ido contando Dani, de altura de los pilares, material para utilizar, tipo de conexión, debemos, si no ya, ayer haber implantado este protocolo de mantenimiento periodontal, que además en un futuro curso también haremos un pequeño curso sobre qué tipo de mantenimientos, cómo se hace un mantenimiento, y lo desarrollaremos, ¿no? Entonces, yo os animo a todos a coger una higienista, formarla y meternos mucho en todo esto, que además está un poco mal que lo digamos, ¿no? Pero es una fuente de ingresos adicional a la clínica. Si nosotros cogemos, no sé, voy a poner un número realista, ¿no? Ponemos implantes a 40 pacientes en un año, ¿no? Y es algo que no es muy ambicioso. 40 pacientes en un año y llevamos colocando 10 años, pues son 400 pacientes. Si yo a 400 pacientes les cobro 80 euros el mantenimiento cada 6 meses, es que es un dinero y es un ingreso fijo a la clínica, donde además estás fidelizando al paciente. Entonces, os animo sin duda, ¿no? Por lo tanto, el multifix creo que es algo que debemos de introducir y empezar a utilizar, y sobre todo entender que también hay un tipo de implantes sobre multifix que son en monobloque. Este tipo de implante ya lleva el propio pilar intermedio fusionado, ¿vale? Ya nos hace ese cambio de plataforma tan importante que nos comentaba Dani, y sobre todo que hay un menor infiltrado de bacterias porque es un implante monobloque. Bueno, aquí podemos ver el vídeo, podemos ver unas imágenes con su transportador, su propio multifix, su tornillo de cicatrización. Y bueno, esta radiografía que ha comentado Dani, además la ha explicado súper bien, es una radiografía que a mí me parece tremendamente curiosa. Es una radiografía donde le ponemos los implantes y además ya en la primera radiografía con los tornillos de cicatrización se ve que algo no está bien en el implante mesial, que ha perdido hueso. Le ponemos las coronas a los 4 meses y le empezamos a hacer mantenimientos. Y de repente a los 2 años el implante mesial ha recuperado hueso. Y eso es magia. Hemos hecho un injerto. Os digo que en absoluto. Además no tendríamos ningún interés en falsear unos resultados. Esto es puramente porque se ha respetado el espacio biológico. En un primer momento se ha invadido, ha entrado con más torque del que debería entrar, pero como nosotros hemos respetado el espacio biológico al rehabilitar y además estamos sometiendo a ese paciente a mantenimientos, se ha recuperado el hueso, ¿no? Y esto es un poco el cambio de paradigma que estamos teniendo hoy en día. Fijaos este implante, que es un Eckermann del año de la polca, ¿no? Es un Eckermann All Spiral. El paciente viene, le molestaba eso es un 6, le hacemos la endodoncia, pasan 2 años, y de repente mantenimientos que podéis ver, la endodoncia, el molares se ha ido a la porra,
pero fijaos cómo solo con mantenimientos hemos recuperado y además se ha osificado la parte distal del implante. Por lo tanto, fundamental para el éxito, la estabilidad de los tejidos perimplantarios, que realicemos mantenimientos de implantes. Y lo mismo, ¿no? Este multifix que estábamos hablando antes también nos permite rehabilitar unitarios. Rehabilitar unitarios con sentido común. Lo que recomienda la casa comercial es hasta premolares para hacia mesial, ¿no? Centrales, laterales. En este caso rehabilitamos un molar. ¿Por qué? Porque queríamos un tipo de pilar intermedio que nos hiciera un cambio de plataforma, que nos elevara la conexión, pero además es que tenemos una ventaja tremenda y es que es antirrotatorio. Si queremos, podemos hacer una corona individual. Eso con un multi-unit sería mucho más complicado, ¿no? A día de hoy sí que existe un tipo de pilar que, bueno, yo no me convence. Entonces, en este tipo de multifix, yo estoy con una seguridad tremenda, aunque la casa comercial, y esto es algo que hemos hablado varias veces con la doctora Toboso, dice, oye, no pongáis en molares. Bueno, yo creo que con sentido común se puede hacer, ¿vale? Y luego corregir angulaciones. Quien no se le haya ido un implante hacia vestibular o hacia lingual, no pone implantes. O lo pone todo por cirugía guiada. Yo en mi caso, y además también en el caso de Dani, que somos personas que ponemos bastantes implantes. Dani pone muchísimos más que yo, pero yo considero que pongo muchos. Si tuviéramos que planificar todo por cirugía guiada, a mí, sinceramente, no me daría la vida. Y entonces, bueno, pues la vida hay que disfrutarla, hay que trabajar, pero hay que saber disfrutarla. Entonces, a todos se nos va de vez en cuando un implante y no digo vamos, no digo una barbaridad, ¿no? No digo una angulación de hacer el perogrullo y meter un implante totalmente horizontal. Pero sabed que si vosotros estáis utilizando este sistema de multifix, se puede resolver porque en este propio multifix puedes poner 2 atornillados y uno retenido. Entonces es fantástico, ¿no? Por ejemplo, funciona en implantes post-extracción. Colocamos unos implantes por extracción, escaneamos y colocamos nuestras coronas. Y estos implantes a mí me parecen muy curiosos porque vienen ya hechos para que no haya que pensar, ¿no? Este caso es un caso de un Alonfor superior sobre multi-unit, una híbrida sobre 5 inferiores sobre multifix y funciona estupendamente. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un caso de cirugía guiada donde posteriormente le realizamos una carga inmediata y cómo queda esto. Por lo tanto, al final, yo creo que por hacer una conclusión, ¿se puede evitar la perimplantitis? La respuesta es sí. Hay que basarse en los criterios clásicos de la pérdida ósea cada año. La respuesta es no, y eso ya está demostrado que no nos podemos basar. Y la tercera conclusión de toda esta presentación es que para evitar la perimplantitis hay que colocar muchas piedras en el camino, que no porque algún implante de vez en cuando pierda hueso quiere decir que seamos malos, simplemente quiere decir que nos hemos saltado algún paso y es importante recuperar ese paso y por lo menos aprender de nuestros errores. Y por último, yo me quedaría con que es fundamental implantar en nuestras consultas un protocolo de mantenimiento. De hecho, hay clínicas antiguas como la clínica Perio, que acabó con 100 y pico personas trabajando en ella y una clínica donde había muchísimas higienistas haciendo mantenimiento. Así que dar las gracias, por supuesto, a Eckermann, desde el grupo Evolution, de los que somos 2 personas que hoy no están, pero que están siempre apoyándonos y están en el grupo, que es el doctor Manuel Roca y el doctor Pradillo, pues saludarles y bueno, y por supuesto a mi compi, el doctor Daniel Cárcamo, del que yo aprendo todos los días y bueno, pues aparte nos lo pasamos bien enredando y haciendo este tipo de presentaciones. Y por supuesto a nuestro queridísimo Jorge, que siempre está para ayudarnos, para apoyarnos, con una sonrisa y con unas ganas de ayudar que la verdad es que te impulsan y te hacen que quieras seguir avanzando y seguir con la marca Eckermann. Así que nada, muchas gracias por supuesto a todos vosotros. Antes de despedirte, muchas gracias Diego, muchas gracias Dani. Compañeros, abrimos micrófonos para el resto de asistentes. Si tuviesen algún tipo de duda, pregunta, propuesta, pues es el momento. Yo tengo una pregunta para ambos doctores. Ernesto. Ernesto. A ver, tanto para Moraleda como para Diego como para Cárcamo, una vez que se detecta la perimplantitis y el implante ha perdido aproximadamente un 50% de osteointegración, está expuesto,
¿qué aconsejáis vosotros? ¿Pulir y continuar con ese implante o es plantar y colocar implante nuevo, un tratamiento totalmente nuevo? ¿Qué es Bueno, lo que veréis mejor? eso algún amigo nuestro te diría que si es tuyo, casi si es de todo. Eh, pero fuera de esa broma, tienes que ver la posibilidad que tienes, primero el estropicio que te puede hacer, es decir, el perfil del paciente y lo que está buscando. Si puedes generar cierta estabilidad, porque el 50%, no sé si lo has dicho aposta o no, pero es clave, porque por debajo del 50% la teoría te dice que lo tienes que explantar. Claro, Justo en ese 50%, pues vas a necesitar entender de manera más general la función que está haciendo ese implante, por ejemplo, si es un pilar de un puente o no, si se va a caer o no, si está fastidiando la estética por completo del paciente o no, si el paciente tiene ganas de hacerse cosas o no. En cualquier ya, caso, el tratamiento de la perimplantitis, incluso con ese 50%, funciona bastante bien. El mayor problema que va a tener no es que bueno, podríamos debatir, porque claro, esto es otro webinar, lo de la preimplantitis, pero vamos a poner que hacemos un tratamiento de preimplantitis como el que podemos hacer Diego y yo, y hacemos, levantamos la corona, limpiamos todo el tejido granulomatoso, pasamos un láser para generar, bueno, pues que se mueran todas las bacterias y además mejorar el proceso biológico de cicatrización. Además, pasamos y convertimos, como yo les digo a los pacientes, convertimos un tornillo en un clavo. O sea, una cosa que tiene espiras, la convertimos lo más liso posible porque la encía luego tiene que estar ahí a gusto. Bueno, una vez que tú has hecho absolutamente todo eso, si le has querido pasar ácido, bueno, todo lo que esté en tu mano, incluso en las últimas tecnologías que hay haciendo una especie de ósmosis química, al final el mayor problema que puedes tener con esa pérdida ósea tan grande sobre el implante es que la distribución de las fuerzas ya no van directamente sobre el hueso y se dispersan por el hueso. Es decir, el tratamiento de perimplantitis medianamente bien hecho seguramente vaya bien, pero si no eres capaz de tener un mínimo de una encía medio regulera, si no te digo una encía maravillosa, medio regulera sobre eso, es probable que vuelva a suceder y con más fuerza, eso tienes que avisar al paciente y sobre todo tienes que avisar al paciente que la gracia del hueso alrededor del implante es la dispersión de las fuerzas masticatorias sobre el hueso. Cuando se nos parte un implante y aparece un implante partido, siempre parte por la zona en la que no había hueso. Había primero una pérdida ósea, una perimplantitis. Entonces, cuanto menor sea la cantidad de hueso alrededor del tornillo, peor alrededor del implante. Es que lo estoy explicando como se lo explico a los pacientes, por eso digo lo del tornillo. ya, Mucho más probable es que haya un problema mecánico. Es decir, a 50% yo le explicaría que tenemos dos opciones y como es o blanco o negro, podemos hacer lo mínimo, que es te hago el tratamiento de perimplantitis y virgencita que me quede como estoy, pero una vez, entre comillas, superado el problema biológico, entraríamos en un problema mecánico. Diego, no sé si quieres aportar tú algo. Sí, yo creo que lo que has dicho tú, Dani, al principio de... No, estoy de acuerdo en todo contigo y lo que has dicho depende si el implante es mío o el implante no es mío. Yo, macho, llega un momento que al final, joder, si evalúas a los pacientes, o por lo menos la experiencia que tengo yo, que es bastante menos que la que tiene Dani, por una cuestión también de edad, lo primero que yo valoraría es ese paciente, ¿por qué coño, perdona por la palabrota, por qué está perdiendo hueso, ¿no? Entonces, vería si el paciente tiene una enfermedad periodontal activa. Si el paciente tiene una enfermedad periodontal activa, primero le trataría con raspados, le estabilizaría. Y luego, la verdad es que cada vez me da más pereza la cirugía perimplantaria, Ernesto. Creo que quitaría el implante. Y creo que me funcionaría, aunque, como dice Dani, hay que tener muy en cuenta la distribución de fuerzas. Preferiría tener un implante de 8 sobre el hueso adyacente, sumergido 1 milímetro, con una nueva corona de titanio circonio y una buena encía con un pequeño injerto de encía, a tener un implante de 11,5 expuesto 4 milímetros. Pero, por claro. supuesto, macho, nos enfrentamos muchas veces a, Perdón, a te corto un momentito, perdona, para hacer un inciso. Es que es mucho mejor eso que dices tú. Si el problema mecánico es al que yo hago referencia, no es por la longitud ni por la cantidad de contactos. No, no, no. Es porque
En la parte superior se distribuyen las fuerzas masticatorias, se distribuyen a lo largo de todo el eje transversal vertical del implante. Y en la parte inferior, cuanto más duro es el hueso, más se concentran esas fuerzas cerca de la conexión. En cualquiera de los dos casos, tanto sea una cosa blandita como una cosa más dura, tú lo que necesitas es un cuerpo que esté alrededor del hueso. O sea, precisamente es lo que tú estabas diciendo. O sea, es mucho mejor tener un implante más pequeño, más estrecho, aunque la proporción coronoradicular sea peor, pero que esté todo alrededor del hueso. Porque el problema de que no haya hueso en parte del cuerpo del implante, que es lo que sucede con la perimplantitis, que es lo que nos decía Ernesto, lo que sucede es que al concentrarse las fuerzas, ir desde la parte de la corona a lo largo de todo el eje del implante, como no encuentra zonas laterales donde dispersarse, que es el hueso, termina concentrándose en el metal y termina partiendo. Por eso te digo, es mucho más fácil que tengas un problema mecánico. Claro, claro, no. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no sé si a ti te pasa, Dani, pero cuando le has puesto un implante y se ha perdido hueso, da bastante apuro decirle que el implante está mal. Entonces, bueno, pues yo creo que Ernesto además el 50% es lo que te dice toda la literatura, Claro. que es un límite, macho. Pero hay que O sea, ser que yo creo que honesto la en pregunta comentar, claro. ahí va a pillar. Y dependerá también un poco de si es preciso, o sea, si es conveniente recuperar un unitario, si es un puente, son varios, en los cuales se puede, no sé, no modificar una prótesis. En fin, será también cuestión de ver el diagnóstico, ¿no? Y como dice el tipo económico, ¿no? Por parte del paciente, ¿no? Nunca le va a gustar decirle que le vas a sacar un implante y le vas a poner otro. Pero si es el mejor caso, pues si es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay, correcto, correcto. Bueno, pues vamos a dar por concluido este webinar. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas. Sabéis que Eckermann es vuestra casa. Gracias, Dani, gracias, Diego. Fantástico como siempre. Y os esperamos a todos en breve. Os volveremos a anunciar un nuevo webinar para que podáis disfrutar de toda esta información que al fin y al cabo nos viene bien a todos y os agradezco que os nutráis de ella porque es la única manera de que podamos seguir adelante con todo esto. Feliz fin de semana a todos y hasta la próxima.